Bienvenidos. Hoy vamos a elaborar la gráfica de una función lineal. Nos piden que lo realicemos por el método de tabulación. La función lineal que nos piden que grafiquemos es g de x igual a menos 2x más 1. Esta expresión g de x la podemos expresar también de la forma y igual a menos 2x más 1. Es lo mismo decir g de x que decir y. Y en el plano cartesiano, aquí nos aparece el eje y, pero pudiera decir también aparecer como g de x. Iba a poner f de x porque es muy común que nos aparezca la expresión para una función de x, f de x, pero en esta ocasión dice g de x, entonces en la gráfica, en el plano cartesiano pudiera aparecernos de esta manera, g de x en el eje vertical, en el eje de las ordenadas. Pues bien, antes de empezar a tabular, porque en el método de tabulación pues se trata de asignarle valores a la variable independiente x y obtener valores de la variable dependiente y, o en este caso g de x, que es lo mismo que y. Pero antes de asignarle valores a x, yo recomendaría una cosa, encontrar el punto donde la gráfica va a intersectar al eje x. Al tratarse de una función lineal, va a haber un solo punto de intersección con el eje x y un solo punto de intersección con el eje y. ¿Cuándo ocurre la intersección con el eje x? La intersección con el eje x ocurre cuando y es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando y es igual a 0? Sustituyendo un 0 aquí en el valor de y, me va a quedar menos 2x más 1 igual a 0, igual a y, pero y vale 0. Cuando y vale 0, nos queda esta expresión. Y con esto voy a determinar un valor de x, que es el valor de x que hace que y sea 0, lo cual significa el punto donde la recta va a cortar al eje x, ese valor de x que vamos a obtener. Para encontrar ese valor, voy a pasar este 1 que está sumando, lo voy a pasar al otro lado, restando, me va a quedar menos 2x igual a menos 1. Y luego este 2 menos 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo del otro lado y me va a quedar x igual a menos 1 entre menos 2. ¿Sí? Porque este 2 está multiplicando, ese menos 2 está multiplicando, lo paso dividiendo con todo y signo. Por lo tanto, x va a ser igual a menos entre menos, me da más, me da positivo. Y esto va a ser igual a un medio o 0.5, como quieran escribirlo. En este caso es exactamente lo mismo, un medio que 0.5. ¿Qué significa ese 0.5? Pues significa que x vale 0.5 cuando y vale 0, por lo tanto la intersección con el eje x va a estar en el punto 0.5, 0. Esa va a ser la intersección con el eje x. Y la intersección con el eje y ocurre cuando x vale 0, pero esa no la vamos a determinar porque a la x siempre es conveniente, en el método de tabulación es conveniente entre los valores que se le asignen a la x que se encuentre el 0, porque ahí en ese valor de x ocurre la intersección con el eje y, cuando x vale 0. Entonces, ya sabemos que la intersección con el eje x está en 0.5, 0. Bien, una cosa muy importante es saber identificar las funciones. Saber que estamos ante una función lineal y lo que eso implica. ¿Qué implica graficar una función lineal? Pues que voy a tener un punto de intersección con el eje x, un punto de intersección con el eje y, solamente. ¿Sí? Y no puede haber más, ni tampoco puede haber menos. Un punto de intersección con el eje x y un punto de intersección con el eje y. ¿Qué más debemos de saber cuando estamos ante una función lineal? Pues que este número que está aquí, que en este caso es un menos 2, se llama, en una función lineal, se llama pendiente, que la escribimos con la letra M, y nos indica
y nos indica cómo va a ser la inclinación de la recta. Si esta M es positiva, entonces la recta va a tener una pendiente, una inclinación así, positiva. Si la M es negativa, la recta va a tener esta inclinación, o sea, va a ser una recta decreciente. Y si la M es positiva, va a ser una recta creciente todo el tiempo. Ahora, ¿qué significa este valor, este 1 que está aquí? Pues ese número, esa cantidad, la representamos con la letra B y se llama ordenada al origen. Y no es otra cosa más que el valor de la Y, donde la recta va a cortar al eje Y, al eje de las ordenadas. En este caso es 1. ¿Qué significa? Que automáticamente, al tratarse de una función lineal y darnos cuenta que la ordenada al origen es 1, significa que el punto donde va a cortar al eje Y está aquí exactamente. O sea, en las coordenadas 0,1. Eso nos indica este valor B, le llamamos B minúscula, que es la ordenada al origen. Bueno, esos son aspectos que debemos de saber cuando estamos ante una función lineal. Muy bien, ya tenemos automáticamente las intersecciones tanto con el eje X, que está en 0.5,0, o sea, por aquí. A ver, vamos a marcarla de una vez. 0.5 para la X. Vean que cada cuadrito, tanto horizontal como verticalmente, equivale a una unidad. Entonces, 0.5, pues está a la mitad entre el 0 y el 1 para la X. Con estos dos puntos que tenemos aquí, nosotros ya podríamos trazar la recta, porque no necesitamos más puntos para trazar una línea recta. Solamente 2 puntos por donde sabemos que pasa la recta y por ahí trazamos. Y ya, no necesitaríamos ni siquiera tabular. Sin embargo, vamos a hacer la tabulación, porque nos piden que tabulemos, pues vamos a hacerlo. Y como ya ubicamos el punto de intersección con el eje X, pues le podemos dar valores antes y después del punto de intersección. Entonces sí sería conveniente asignarle los valores desde -3, -2, -1, pasamos por el 0, luego 1, 2 y 3. Vemos que dándole esos valores a X, el punto de intersección está ahí dentro de ese rango, el punto de intersección con el eje X. Y ahora lo que hacemos es evaluar la función y igual o f de x igual a -2x más 1, evaluarla para cada valor de x, empezando por el primer valor que le asignamos, que es el -3. Voy a hacer esas operaciones aquí. G de -3, voy a calcular primero G de -3 y me va a quedar -2 por X, pero X ahora vale -3, porque estoy evaluando la función en X igual a -3. Entonces me va a quedar -2 por -3 más 1. -2 por -3 me da 6 positivo, más 1, eso es igual a 7. Entonces, G de -3 es igual a 7. Ahora voy a obtener G de -2. O sea, el valor de la función cuando X vale -2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la función así tal cual, -2 por X, pero ahora X vale -2 más 1. Y esto va a ser igual a -2 por -2 me da 4 positivo. Positivo porque es menos por menos. Menos por menos más 2 por 2, 4, más 1. Y esto es igual a 5. Entonces, G de -2 es igual a 5. Y así voy a ir haciendo lo mismo con cada valor de X, sustituyendo cada uno de esos valores de X que le asignamos a la variable independiente, sustituyéndolos en la función y obteniendo los valores de G de X o de Y, como le quieran llamar. Y noten ustedes que los valores de G de X van a ir cambiando, o van a ir, la modificación, el cambio que van a tener, va a ir siendo de 2 unidades, pero de manera decreciente. O sea que
Fíjense que si en menos 3, cuando x valía menos 3, g de x valía 7. Cuando x disminuyó 1 y ahora, perdón, aumentó 1, que fue menos 2, ahora g de x disminuyó 2. Luego x aumenta 1 y ahora g de x, podemos adivinar que g de x debe valer 3. Debe de disminuir 2 unidades. Lo vamos a corroborar. Vamos a calcular g de menos 1, que va a ser menos 2 por x, pero x vale menos 1 y eso más 1. Entonces nos va a quedar menos por menos más 2 por 1, 2 más 1, 3. Y ahí está el valor que dijimos. Cuando x vale menos 1, y o g de x vale 3. Luego cuando x valga 0, voy a obtener g de 0. G de 0 va a ser igual a menos 2 por x, que vale ahora 0 más 1. Menos 2 por 0 es 0. Más 1, 1. 1. Muy bien. Entonces g de 1 vale 1. Y vean cómo se cumple esa tendencia. Eso lo podemos adivinar o lo podemos deducir más bien porque la pendiente vale menos 2. ¿Qué significa que la pendiente valga menos 2? Que cuando x aumente 1, y va a disminuir 2. O al revés, cuando x disminuye 1, y va a aumentar 2. ¿Sí? Por eso la recta va a ser decreciente. Entonces aquí ya sabemos que el siguiente valor, cuando x vale 1 positivo, acá va a ser menos 1. Y cuando x sea 2, acá va a ser menos 3. Lo podemos corroborar, pero ya sabemos que así es el comportamiento de la función lineal. Y luego cuando x valga 3, acá va a ser menos 5. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora ya que tenemos los puntos por donde pasa esa recta? Pues vamos a ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Ya tenemos dos puntos ahí ubicados que son las intersecciones con los ejes, pero vamos a ubicar estos que están aquí. El primer punto es el menos 3,7. Menos 3 para la x, menos 1, menos 2, menos 3. Y aquí está 5, 6, 7, pues va a quedarnos fuera del plano que teníamos aquí. Nos va a quedar por aquí más o menos. ¿Sí? Ahí va a estar el punto menos 3,7. Luego menos 2, este punto que está aquí es el menos 2,5. Menos 2 para la x, 5 para y, pues ya quedamos aquí ahora sí dentro del plano que nos proporcionaron. Y luego menos 1,3, menos 1,3, vean cómo la x va aumentando 1 y la y va disminuyendo 2. Luego está precisamente la intersección con el eje x, 0,1, ya estaba ahí marcada. Luego está el 1, menos 1, 1 para la x, menos 1 para la y. Luego 2, menos 3, 2 para x, menos 1, menos 2, menos 3 para y. Y finalmente 3, menos 5. Ahí está. ¿Qué es lo que sigue? Ya para terminar, pues es unir todos estos puntos con una línea recta, que es la gráfica que nos debe de resultar. Obviamente ustedes utilizarían ahí una regla y esto saldría perfectamente como una línea recta, no algo aproximado como lo que yo estoy haciendo. De esta manera graficamos una función lineal de manera fácil.